depende de la hora en la que nos vean. El día de hoy estamos en un nuevo episodio de Tijuba y con un tema que ha afectado mucho a la población en estos últimos años. Se ha visto implementado los sucesos de este tema. Este tema es referente a la violencia que se genera contra un género en específico, ya sea mujer, hombre, incluso ante los niños se puede considerar violencia de género. Bueno, sean bienvenidos todos el día de hoy. Hoy abordaremos una problemática que está siendo ya de impacto desde la psicología social, no solo en adultos, sino también lo hemos visto en niñas y niños, que son las víctimas directas e indirectas de esta problemática. En este episodio sobre violencia de género, heridas invisibles en adultos y niños, nos prepararemos una conversación reflexiva con perspectiva de género que se orienta a la violencia en el contexto familiar y en los niños en desprotección. Bueno, vamos a hablar primero qué es la violencia de género. Desde la psicología social entendemos la violencia de género como un fenómeno estructural y que se fundamenta en relación de desigualdad de poder, no se limita al físico, incluye violencia emocional, económica, simbólica y sexual. Esta violencia se produce a través de normas sociales, roles de género, discursos culturales y dinámicas familiares, aprendiendo y aperturando desde las edades tempranas. El impacto en adultos la violencia de género puede generar trastornos como ansiedad, depresión, estrés postraumático y aislamiento social. Ok, como ya lo mencionaba mi compañero, el impacto en adultos, la violencia puede generar trastornos como la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático y el aislamiento social. Pero más allá del daño individual, la psicología social destaca el papel del entorno, la revictimización por parte de instituciones, la normalización de la violencia y la falta de redes de apoyo refuerza este ciclo de abusos. Bueno, como ya mencionaban también mis compañeros, vamos a hablar acerca de las consecuencias en niños y niñas. Por ejemplo, los niños es la presencia que viven una violencia de género, no solo como espectadores. La psicología social ha demostrado que estos menores internalizan modelos de agresión o sumisión afectados en su autoestima, desarrollo afectivo y su forma de relacionarse, además de que pueden repetirse patrones violentos en la adultez si no se invierte a tiempo. Esto puede ser como, por ejemplo, como lo hablo desde las conductas que ven acerca de sus mayores y todo esto, ¿vale? Bueno, yo les voy a platicar un poquito más sobre factores sociales que perpetúan la violencia. Bueno, algunos puntos son estereotipos de género, silencio social y familiar, falta de acceso a educación emocional, pobreza, exclusión y dependencia económica. La psicología social enfatiza que estos factores están interconectados. La violencia no es un acto aislado, sino una construcción colectiva que requiere intervención desde múltiples frentes como familiar, escolar, comunidad y políticas públicas. Bueno, pues ahora vamos a seguir con nuestro debate. Bueno, chicos, platíquenos, ¿qué fue lo que notaron o acerca de su investigación? ¿Qué es lo que encontraron? Bueno, yo te voy a contar un caso. Es de una menor de edad. La pequeña sufre maltrato por parte de su madre. Su madre, de hecho, pues golpea tanto a la menor, a su hermanita, y al esposo también. Entonces es un caso en el que todavía no se tiene conciencia a las autoridades, pero pues creo que es importante abordar porque, pues como ya lo veíamos, el impacto en una edad adulta en esas niñas va a ser muy considerable. Bueno, creo que esto afecta igual como lo vimos anteriormente en aspectos cognitivos cuando no, bueno, tanto vecinos a la población que ve cómo están siendo afectados tanto las mamás, las niñas o los niños, no hacen nada, prefieren solo quedarse viendo y no avisar a ninguna institución nada, porque es mejor ver que hacer algo. Claro, incluso podríamos hasta meter más temas como sociales, que pues es de lo que engloba este podcast, que incluso como lo mencionaba mi compañera, para no meterse en problemas, evitan el callarse o el decir cosas para pues no agravar la situación.
pero pues pueden ser de ayuda en este caso para niños que están en desprotección, como lo mencionaba mi compañero. Ok, los niños en desprotección muchas veces son remitidos a otras instituciones y estas buscan la protección y están incluso retirándolos de los padres o del ambiente tóxico o agresivo en el que se encuentran. Muchas veces estas instituciones no tienen tanta capacidad para recoger a todos, pero siempre intentan apoyar de una u otra manera. Bueno, yo quería hacerles pues como una pregunta, ya hablando de este caso, ¿ustedes qué harían si ven alguna situación así? Muy buena pregunta. Pues es que es fácil, lo acercaríamos, pero al final nos damos cuenta que se violan los derechos de los niños, donde a veces ni siquiera tienen un nombre, que es el derecho a la identidad, que es lo básico que deberían de tener, y ya de ahí ya van las necesidades como básicas, como vestimenta, alimento y demás. Pero a veces, está padre avisar a las instituciones y demás, pero tampoco hacen nada. Es meter mucha presión y estar desgastando también para que hagan un cambio. Por eso a veces siento que las personas no quieren meterse, o mejor solo escuchan y no hacen nada. Bueno, yo creo principalmente, como dices tú, sobre el punto de las instituciones, pues que sí, o sea, muchas personas van y denuncian y hacen esto, pero luego no hacen nada. O a veces, por ejemplo, los DIFs y todo eso, ellos no tienen el equipo total que tendrían que tener para poder intervenir. Y pues luego a veces esas investigaciones se detienen. No sé si han visto, por ejemplo, saliéndome un poquitito del tema, esto que pasó de que publicaron una lista de personas que tuvieron hijos y se casaron y que eran personas grandes con niñas. O sea, es como algo que pues todavía sigue impactando en México, porque pues el niño o los niños pues de que sí son los derechos humanos, no los siguen respetando, y eso es algo que ya debería de ser ilegal todavía en la actualidad. Claro, aparte es un proceso largo, porque no es como que voy a reportarlo y el DIF luego se lo va a llevar. Tiene que hacer una investigación, tiene que indagar en la situación para poder hacer algo y realmente ver si es capaz o no. Porque muchas veces los DIFs, como dice el compañero, no cuentan con todo el equipo que se necesita. Y aparte también creo que es la postura de los padres, porque ya que si ellos no quieren ir a recurrir a estas instituciones, supongamos que tienen el apoyo tal vez de vecinos que son los que lo reportaron, pero si ellos no toman esa iniciativa para apoyar a sus niños, y todo esto en dado caso que sea, por ejemplo, escuché un caso alguna vez de un señor que golpeaba mucho a su niño, a su pequeño, y en eso pues ya habían dado avisos a autoridades como esas instituciones que mencionaba, y pues la madre no quería acceder porque decía que era el esposo y el papá del niño, y pues que prácticamente que no se metieran en temas legales. Te digo, es también la postura de esto, tanto de ambos padres. En todo esto, compañeros, nos estamos refiriendo mucho a la parte del DIF, pero individualmente, ¿qué acciones tomarían en caso de presencia en estas situaciones? Esa sería mi pregunta hacia ustedes. Yo principalmente, pues sí, acercarme a todas estas instituciones, ya sea, pues ver una alternativa, más que nada para no dejar desprotegidos a los niños, que es como yo lo veo. Eso que mencionas también sí es bueno como una alternativa, pero creo que también es difícil, ¿no? Porque, bueno, particularmente a mí me pasa que enfrente de mi casa, donde yo vivo, hay un señor que pues tiene un hijo, bueno, es su hijo, digamos, porque pues es su padrastro, y pues siempre lo agrede, lo transgrede, le dice cosas, o sea, hasta si hace algo mal, es como, pinche niño, cosas así, pero tú lo ves y la gente no hace nada, no dice nada, o sea, prefiere mejor callarse y no meterse en un problema. Y digo, yo sí he habido momentos en donde luego he tratado de meterme, pero sí es riesgoso porque pues es como que te dicen y luego toda la cuestión legal, y al final el único que termina sufriendo pues es el niño, porque dices, bueno, se lo quitan, pero luego ¿qué pasa? Luego siento que es contraproducente como que intervenir en esas situaciones, porque luego la gente no se deja ayudar. O sea, le estás diciendo y es como de, no, pues déjame, no, son mis situaciones. Y como que tú ayudas y no se dejan ayudar, y siento que pues esta parte tampoco está tan padre. Es que es fácil decir, o sea, ayudamos, pero ¿cómo? O
O sea, Sí. dices, puedes ayudar, informa a las instituciones, pero si no ves que hace nada, ¿qué puedes hacer? También está la postura en la que a lo mejor sí está en tu posibilidad ayudar sin que te afecte a ti, ni emocional ni económicamente, o sea, lo puedes hacer. Ya sea brindando a lo mejor, si te sobra ropa, pues regalársela a las personas que más lo necesiten, porque a veces no solo la ocupan los niños, también las mamás que están siendo violentadas por los padrastros o por los mismos papás biológicos de los niños. Pero también, o sea, digo, las mamás, pero también a veces se violentan a los papás, donde la mujer también absorbe toda esa posición y violenta al papá, y los papás también violentan al padre, porque la mamá también lo permite o se cambia el rol. Y es lo mismo, o sea, es difícil decir voy a apoyar, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué? A veces, o sea, dices, bueno, apoyo con comida, pero no sabemos si lo ocupen realmente para los niños o para ellos, o si realmente pasa. Donde la mujer también absorbe toda esa posición y violenta al papá, y los papás también violentan al padre, porque la mamá también lo permite o se cambia el rol. Y es lo mismo, o sea, es difícil decir voy a apoyar, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué? A veces, o sea, dices, bueno, apoyo con comida, pero no sabemos si lo ocupen realmente para los niños o para ellos, o si realmente se la coman. O apoyo con ropa, pero no sabemos si también lo ocupen. Y aunque las instituciones a veces quitan a los niños de los papás porque pues sí están en desprotección, a veces no sabemos en qué condiciones llegan o a qué instituciones o orfanatos los mandan, porque también pueden ser ahí violentados. También yo vi el caso de un orfanato donde era como una escuela militar donde era reclutamiento, y ahí violentaban a los niños y ni siquiera les daban de comer y los dejaban ahí hasta por años hasta que se volvían adultos. Y ahí entra en la misma institución, o sea, se violaban a las niñas y tenían hijos, o sea, y era un desastre. Y había tanta contaminación de bacterias, microorganismos y demás, que hasta los niños vivían con ratas, comida en descomposición y demás. Y eso no se vio por muchos años, hasta que se empezó a investigar porque empezaron a reportar. Pero tardaron como 15, 20 años en hacer visible eso. Y eso, o sea, donde la dueña la entrevistaban y solo les pasaba un cuartito, que era lo que se podía ver, pero lo demás no se visualizaba y para todo el mundo estaba perfecto. Y también es la parte donde no vemos que a lo mejor los papás buscan una mejor condición para que su hijo sobresalga y sea mejor, no saben a veces a dónde los mandan. Claro, y como decías tú de apoyar, sí, pero creo que es como ver si en estos lugares son reales, como lo que mencionabas, que en dado caso que no se está abusando de los niños y pues si los sacaste de algún lado para meterlos a otro más feo, pues digo, pues no, es contraproducente. Ajá, es como dicen, lo sacaste del hoyo para meterlo a algo más grande, pues no. Y es pues sí apoyar, pero pues verificar que sí sean reales, tanto con estos centros de acopio, que sí existen instituciones que realmente sean pues beneficiarias tanto para estos niños y para las madres, porque también son madres vulnerables, como lo decían en la introducción, era pues que siguen estos patrones los niños, lo que ven en casa, y ellos después lo van a replicar si es que no se les atiende. Claro, toda esta parte pues sociocultural que tenemos ahorita en la actualidad, como decían, pues a lo mejor yo fui un niño violentado y crecí viendo todo ese tipo de, pues sí, de violencia en mi casa. Obviamente que yo lo voy a repartir en un punto. Si yo llego a tener familia y a mí me educaron así, pues te amalas porque así me educaron y así es como yo sé educarte. Es muy difícil una persona que diga, yo voy a romper el patrón aquí con uno de mis hijos. Es muy difícil como, pues sí, se toma de repente este giro que la mayoría no lo hace. Yo creo que hasta eso que mencionas, pues sí es como contradictorio, porque es como en generaciones pasadas, ¿no? Que no sé si han visto a veces esta cuestión en Facebook de que ponen de que, ¿cómo son los niños? Pero antes cómo los educaban, ¿no? A punta de golpes, y antes era mucha violencia, y lo normalizan con esta cuestión de que pues deberías de, o sea, como corregirlo con esa misma forma en como lo hacen con ellos. Y si lo ven ahora actualmente, ¿cuántos de ellos no tienen trastornos? ¿Cuántos de ellos no crecen con esa misma violencia? Y como mencionas, sí hay unos pocos que llegan a romper ese patrón de decir, no, pues si mis papás fueron así conmigo, ¿por qué yo voy a hacer con ellos así, no? Pero está esa otra parte donde dices, bueno, ¿y cómo lo educo? Si yo nunca tuve una educación así. Claro. Ok, en este caso de la educación y de los patrones que se van transcurriendo con los niños,
muchas veces estos patrones se desarrollan antes de la etapa adulta del niño, ¿no? Todavía se puede rescatar hasta cierto punto, o incluso las mismas generaciones están intentando romper, pero ahora sucede que tenemos una generación un poco, se podría decir, sensible, que no pueden soportar muchos castigos o que la sociedad los protege mucho a los niños, también debido a cómo era el trato antes con ellos. Esto también los hace más vulnerables entre otros tipos de violencia. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ahora ya hay muchas que abusan como ahora de este poder para intentar violentar a los hombres. Creo que sí, pero sigue siendo la cifra un poco baja de chicas que abusan de... No lo niego, pero sí, porque pues es baja. Por ejemplo, voy a poner un caso que estaba leyendo sobre acerca de un feminicidio. Hace rato lo platicaba, que era como... pues que la chica desapareció, su mamá estaba pues desesperada, que no sabía ni dónde estaba su hija, y pues hicieron las investigaciones y no la encontraban. Ya después, pues los principales sospechosos era el novio, porque él actuaba como si nada hubiera pasado. Y pues sí se llegó a la conclusión de que después le encontraron y él mismo pues se delató que sí había pues asesinado a su pareja porque le había dicho que estaba embarazada. Pues yo digo que como mencionas, eso lamentablemente en la actualidad en México pues es algo muy normal, ¿no? Que esa cuestión de la violencia hacia la mujer, y que afortunadamente pocas han sido las que han alzado la voz y hacer frente a esta cuestión. Pero como menciona pues, el compañero Noel, pues sí es cierto que sí es mínima la cifra, pero también es como un tabú, principalmente para mujeres y más para los hombres, porque es como esa cuestión de que soy hombre, ¿por qué tendría que violentar a una mujer, no? Y digo, yo puedo a lo mejor agregar a mí o otros hombres que yo he conocido a lo largo de mi vida, y hay muchos casos que ha habido sobre esta cuestión de pues manipulación, violencia psicológica, y pues esta cuestión de normalizar como conductas porque creen que son normales, ¿no? Por ejemplo, hablaba sobre la violencia de género, ¿no? Es cierto que, por ejemplo, la mayoría de las mujeres pues sufre esto y es lamentable, pero también hay hombres que pues sufren en silencio, y ellos, porque es como esa cuestión de que soy hombre, ¿por qué tendría que violentar a una mujer, no? Y digo, yo puedo a lo mejor agregar a mí o otros hombres que yo he conocido a lo largo de mi vida, y hay muchos casos que ha habido sobre esta cuestión de pues manipulación, violencia psicológica, y pues esta cuestión de normalizar como conductas porque creen que son normales, ¿no? Por ejemplo, hablaba sobre la violencia de género, ¿no? Es cierto que, por ejemplo, la mayoría de las mujeres pues sufre esto y es lamentable, pero también hay hombres que pues sufren en silencio, y ellos pues no lo externalizan porque las mujeres lo han normalizado tanto, y hay unas que pues simplemente pues lo ven como normal, o a veces como que no pasa nada, o decir como, ay, pues es gracioso, ¿no? O sea, ¿cómo va a llorar un hombre o a quejarse, ¿no? Pero, por ejemplo, yo investigué un caso de un chavo que pues él sufría porque pues su novia lo seguía, ¿no? Primero se conocieron, cosas así, ¿no? Y ya después ella pues le dijo, no, pues vamos a vivir juntos, ¿no? Y ella dijo, no, pues sí, vamos a vivir juntos, vamos a estar juntos y todo esto. Pero ¿qué pasó? Un día pues ella empezó a cambiar. Ese chico pues su educación fue diferente, su mamá siempre le enseñó a que él no fuera violento con mujeres, que no las agrediera, que tuviera respeto, pero también está esta otra parte donde nunca le dijo cómo tienes que defenderte ante una mujer, y él fue lo que le pasó. Su novia pues empezó a controlarlo, a violentarlo, a él le decía, por ejemplo, que no podía dormir o no podía estar en su casa si no estaba ella, y él tenía que esperarse en la puerta de su casa para que hasta que ella viniera para que pudiera abrirle. Nunca le dio llaves de donde vivía, le sacó mucho dinero, y pues él dijo, bueno, yo voy a seguir porque pues quiero ser diferente y no quiero ser como los otros hombres que sí hacen cosas malas, ¿no? Y él pues salió peor, porque pues también es cierto, es una mala decisión a lo mejor el tipo de pareja que escogió, ¿no?
porque tanto como hombres como mujeres, si lo vemos desde la violencia de género, no hay género para pues, ejercer violencia, ¿no? Y al final pues a este chico le costó mucho pues alejarse porque se volvió muy dependiente. Ella lo manipulaba, lo celaba, le controlaba sus mensajes, le revisaba sus mensajes, veía dónde estaba todo el tiempo, en su trabajo preguntaba qué es lo que estaba haciendo, siempre le decía te quiero aquí a tal hora y tienes que estar aquí, y con quién estás y cosas así. Y pues si lo vemos ahorita, como menciona el compañero, pues sí, las energías no han cambiado, ¿no? Pero pues se normaliza esta cuestión de, ay, es que si te quiere ella, pues es que tiene que ser tóxica, ¿no? O tiene que actuar de esta forma y pues no debería de ser así. Bueno, es lo que yo he visto y es lo que pienso, no sé qué vean. Pues sí, porque creo que como dices tú, las generaciones cambian mucho, porque pues no es lo mismo cómo te educaron a ti a cómo educaron a tu mamá. Exacto, cambia y muchísimo. mira, siento que ya para ir cerrando, pues creo que también, o sea, hablamos mucho de la violencia y demás, pero también tenemos que mencionar, y creo que me vengo acordando de, no sé si escucharon el caso de Pauledo de Gypsy, donde se ocupaba a los niños con fin de lucro por parte de los papás para sacar dinero de fundaciones y asociaciones, y también, o sea, de alguna forma son niños en desprotección porque los violentaban psicológicamente y físicamente. Y digo, pues creo que ya, no sé, quiero que me digan para finalizar qué se llevan de lo que acabamos de hablar. Bueno, pues ahora que tocamos todos estos temas, cómo han ido cambiando las generaciones, pues yo creo que finalmente son constructos sociales, pero desafortunadamente la sociedad pues tiende a normalizar todas estas conductas que tienen con los niños. Desde pues, si eres mi hijo y me vas a servir para algo. Desafortunadamente no hay muchas campañas de concientización acerca de estos temas. Entonces yo creo que sí es importante tomar cartas en el asunto y pues esperando que algo de lo que hablamos aquí pues les sirva a nuestros oyentes, porque creo que es un tema de alto impacto y no se le está dando la importancia que debería de darse. Bueno, yo me llevo que realmente la violencia vemos que no es solamente física, sino también psicológica y económica, cuando te manipulan con cuestión de dinero. Entonces esto es muy grande, la violencia es muy grande y creo que en México no se lleva a cabo las consecuencias que realmente deberían de hacer. Entonces pues a mí la verdad sí me gustaría que hubieran más campañas o instituciones que puedan apoyar esta parte. Ok, como dice mi compañera, en México la violencia es un tema extensísimo en el cual no es suficiente hablarlo en 1 hora, en 2 horas. Tenemos que hablar de muchas cosas como sociedad y como cultura, que tanto hemos normalizado esto, que tanto estaba también arraigado un machismo en la sociedad del siglo pasado todavía, ¿no? Como también los niños eran sometidos ante otro tipo de experiencia a la que nosotros tuvimos el día de hoy o en nuestra infancia. Y sobre todo una reflexión acerca de cómo quiero ser yo con una pareja, o si cómo puedo actuar yo si veo en algún momento algún tipo de violencia, sobre todo la de género. No sé qué piensen más. Pues yo pienso que, como mencionaba mi compañera Vale, que sí es importante que de verdad se le dé este seguimiento, porque de por sí en este caso de la violencia ya sea de género, infantil, es muy difícil alzar la voz, exponerlo, y si no se le da el debido seguimiento, pues sí les dan una torre a las víctimas, por así decirlo, porque pues no se les da el seguimiento. Y como mencionaban también, en México las cifras son muy altas, ya que pues están comprobadas tanto por, se podría decir, la OMS, que es la que podría mencionar ahorita, pues que sí se le dé el seguimiento, que es lo que a mí me gustaría, como con las campañas, cuando se hacen las denuncias y todo, es lo que me gustaría aportar. No sé si les gustaría aportar algo más. Sobre todo la de género. No sé qué piensen más. Pues yo pienso que, como mencionaba mi compañera Vale, que sí es importante que de verdad se le dé este seguimiento, porque de por sí en este caso de la violencia
violencia ya sea de género, infantil, es muy difícil alzar la voz, exponerlo, y si no se le da el debido seguimiento, pues sí les dan una torre a las víctimas, por así decirlo, porque pues no se les da el seguimiento. Y como mencionaban también, en México las cifras son muy altas, ya que pues están comprobadas tanto por, se podría decir, la OMS, que es la que podría mencionar ahorita, pues que sí se le dé el seguimiento, que es lo que a mí me gustaría, como con las campañas, cuando se hacen las denuncias y todo, es lo que me gustaría aportar. No sé si les gustaría aportar algo más. Pues yo creo que, o sea, me llevo de esto, o sea, no solo que sea campañas, prevención y demás, porque hacerlo cuesta, y creo que para hacer una campaña no es fácil. Creo que yo investigando, hay más campañas privadas que públicas, y más apoyos privados que públicos, porque eso de que sean públicos a veces ni siquiera llegan, o sea, están las convocatorias pero no funcionan. Y pues yo digo que, o sea, está padre que nos escuchen y aprendan, sí, pero yo digo que si sea tu posibilidad de apoyar y no te afecta ni emocional ni económicamente, o sea, lo hagas. Y si no, no es que agaches la cabeza, pero intenta apoyar hasta donde sea tu posibilidad, donde no te afecte tampoco, porque así a veces una institución o tú quieras apoyar y demás, a veces si la misma persona o la familia no apoya a quien está siendo violentado, tú no vas a poder hacerlo. Y creo que es lo que nos llevamos. Y pues ya solo para terminar, de hecho, José nos va a apoyar a dar una conclusión. Y pues yo solo le quiero agradecer a Vale, a Yuri, a Ana, a Noé y a Michelle, y yo pues que soy Fátima, por compartirnos esta experiencia, llenarnos de conocimiento y generar este debate que no es más allá de un debate, es como una reflexión sobre la violencia que estamos viviendo actualmente, cómo están siendo los niños desprotegidos, tanto sus papás, y de ahí pues cómo esto influye en México actualmente. Sí, principalmente que recuerden que la violencia no tiene ni género ni tampoco tiene edades. Y bueno, gracias, pasamos con José. Ya es que lo tenía que ir cerrando porque así nos quedamos. Como conclusión, justamente ahorita lo que necesitamos es moldear todas aquellas conductas que están dañando a los niños, porque necesitamos un ambiente donde ellos se sientan seguros, donde ellos puedan propiciar al cambio, y con la psicología social podemos realizar múltiples actividades que nos lleven a un mundo mejor, a mejorar a las personas y justamente a ayudar a crecer como sociedad. Ya para terminar, chicos, espero y les haya gustado, denle like, coméntenlo y compártanlo con sus amigos. Hasta luego.